Bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir al seminario, a este nuevo ciclo de seminario del Departamento de Economía. Hoy me toca presentar a mí. Eh, Voy a presentar este trabajo que lleva un tiempo avanzando con el colega Mauricio Gallardo de la sede de Coquimbo, de la Escuela de Ciencias Empresariales, que se titula Desigualdad de oportunidades en salario, usando el sistema voucher de educación chilena para identificar las circunstancias de las niñas. ¿Ya? La presentación va a constar de 5 partes, las clásicas. Vamos a comenzar con una introducción, vamos a poner el contexto del tema, vamos a hablar un poco acerca del sistema de voucher y por qué se va a utilizar para propósito de identificación de circunstancias en este contexto, la metodología a emplear, discutir los resultados y las principales conclusiones. ¿Ya? Eh, el contexto. Chile es una economía que está caracterizada desde hace mucho tiempo por niveles de desigualdad de ingresos, y no solo de ingresos, sino en varios ámbitos más, que son persistentes y crecientes, o sea, persistentes y profundos a través del tiempo. ¿Ya? Eh, Esta dimensión de desigualdad también alcanza la educación. Bueno, no es muy difícil verlo, ¿cierto? A propósito de lo que ha pasado este último tiempo, pero las investigaciones también muestran que el logro educacional de los niños chilenos es muy desigual en función de ciertas características. ¿Ya? El sistema de educación chilena, que parte del 81, este sistema voucher, le voy a explicar un poco más hacia adelante, está altamente estratificado. ¿Ya? Entonces, donde, claro, las personas, las familias se están divididas en estos colegios en función de, entre otras cosas, pero principalmente de su nivel de ingreso. En este contexto, nuestra postura frente a esta investigación con Mauricio es decir, bueno, pareciera ser que el tipo de colegio donde un niño o una niña asiste en Chile le da como una especie de etiqueta, en la cual esa etiqueta caracteriza, o sea, una etiqueta que nos permite identificar cuáles son las circunstancias que rodean a esa persona. ¿No? Voy a profundizar un poco más en la siguiente presentación acerca de ello. ¿Ya? Y aunque el sistema de educación chilena ha sido ampliamente estudiado y sigue siendo estudiado para buscar evidencia si es que afecta o no afecta el rendimiento escolar, muy poco se sabe, y yo no tengo conocimiento de un trabajo que haya abordado efectos de largo plazo, en el sentido de decir, bueno, ¿qué pasa con esta educación, este sistema voucher, y cómo esto podría impactar o relacionarse al menos con un output económico, que es en este caso el clásico, que es el salario? ¿No? Entonces, en este contexto surge la pregunta que tenemos y tratamos de responder con Mauricio en este trabajo, que es hasta qué medida las circunstancias de la niñez de los niños se trasladan a desigualdades en el mercado cuando ya son adultos. ¿Ya? Vamos a ir dándole forma a esta pregunta en la medida que vayamos avanzando. Quizás ahora, quizás aún puede ser un poquito extraña. Eh, la contribución de este trabajo debería dar luces acerca de cómo las características de la familia eh, pueden ser reproducidas de alguna manera por el sistema escolar chileno y afectar finalmente el mercado laboral, y también estudiar un posible o un potencial link entre el sistema educacional chileno y la variabilidad, que puede ser por distintos canales. ¿No? ¿Por qué esta pregunta debería importarlo a nosotros? ¿Por qué deberíamos preocuparnos de esto? Básicamente por algo que ya dije. En realidad, Chile está caracterizado por amplias desigualdades, no solo a nivel de ingresos, sino educacionales, territoriales. Sin embargo, el énfasis, por un tema también de simplicidad probablemente para abordar el tema, siempre se da el énfasis al resultado. Dice, tenemos desigualdad, por ejemplo, no sé, en ingresos, pero poco o no es tan común ver que se ponga relieve sobre las causas o circunstancias que pueden dar origen a esos resultados. ¿Ya? En esos términos estamos tratando de decir, bueno, ¿qué pasa con las oportunidades que las personas tienen para alcanzar un resultado distinto? Si partimos de una cancha desigual, es muy probable que en el futuro vamos a tener un resultado desigual. Entonces, este trabajo trata de poner relieve sobre eso, sobre las oportunidades en la niñez,
y cómo eso podría traducirse en una desigualdad futura, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que eso marca una relevancia importante el trabajo en términos de cómo se enfoca el problema, ¿ya? También estudiar el sistema escolar. Bueno, ya sabemos que el sistema escolar chileno está bajo escrutinio, pero ha estado cerca de 40 años, entonces vamos a ver cómo este sistema pudo haber ayudado o haber funcionado como una fuente adicional de desigualdad, y la interacción que puede haber entre un resultado particular, por ejemplo, una desigualdad de ingresos, desigualdad salarial, con las circunstancias de los individuos en la niñez, ¿no? Ese es más o menos el contexto en el cual nos vamos a mover. Hablemos un poquito del sistema escolar chileno, de manera muy breve, porque nosotros nos ayudamos del sistema escolar chileno para tratar de responder nuestra pregunta de investigación. El sistema de voucher chileno nace en la dictadura, ¿cierto?, alrededor del 81 parte, y a partir de él nacen tres tipos de colegios. Ya los colegios públicos, financiados básicamente por el aporte estatal, el voucher que recibe aporte estatal, pero tiene en realidad un margen de maniobra distinto, porque son los privados que actúan en este contexto, y las privadas pagadas, que son sustentadas básicamente por las familias, ¿no? Este sistema chileno es único, yo me quiero decir que es único en el mundo, ha sido muy llamativo porque ya ha durado mucho tiempo, fue un sistema que no se generó en un solo territorio, no es solamente la región metropolitana, sino abarcó todo Chile, entonces ha llamado mucho la atención desde varios puntos de vista, y la investigación no es una excepción, ¿ya? Ha tenido varias reformas que pueden llamar la atención a través de su desarrollo. En 93 empieza esta modificación que permite como haber como una especie de copago, ¿cierto?, entre los papás pueden subsidiar, los padres pueden subsidiar la educación de su hijo y complementar el subsidio del gobierno. Esto generó en realidad un problema mayor porque la segregación aumentó mucho más. En el 2008 aparece esta reforma que ya va en otro sentido, que es como se dice ahí, la subvención escolar preferencial, o SEP. Esto es interesante porque aquí dice vamos a darle más fondos y recursos a aquellas escuelas que atiendan a estudiantes de los quintiles más bajos, los más pobres. Y es interesante porque una investigación relativamente reciente, en 2017, muestra que ha tenido buenos efectos en el rendimiento de los niños y las niñas más pobres. Entonces, como política parece que funcionó o está funcionando, ¿no? Y la última gran modificación que tiene que ver con la ley de inclusión, que está drásticamente modificando, ¿cierto?, la búsqueda de lucro, por ejemplo, el sistema educacional, que aquí ya está muy temprano para ver posible impacto. Pero este es como menos o menos el trayecto en términos de implementación y modificaciones que ha seguido el sistema escolar chileno. La pregunta es ¿por qué nosotros decimos que el sistema escolar chileno nos sirve para identificar circunstancias de las niñas? Entendiendo circunstancias, y esto es importante, como aquellas características que puede tener la vida de un niño o una niña, pero que son exógenas a ellos, ¿ya? O sea, yo no elijo en la familia que voy a nacer, qué tantos recursos tiene, no elijo la capacidad que tenga mi familia para poder educarme más allá de lo que tenga, por ejemplo, la educación formal. Entonces, aquí entramos en un terreno que la economía también se ha abordado, que tiene que ver con aquellas desigualdades que son justas y desigualdades que de alguna manera son injustas, ¿ya? Lo que a nosotros nos preocupa en este trabajo son aquellas circunstancias que rodean a los niños y niñas que hacen tener ventaja para enfrentar su futuro escolar y su futuro laboral, pero que son exógenas a ellos, por lo tanto, básicamente por suerte, ¿ya? En este contexto, nosotros argumentamos de que el colegio puede servir como un identificador de esas circunstancias básicamente por tres motivos que podrían trasladarse después al mercado laboral, ¿ya? A pesar de que la literatura muestra que en términos de rendimiento escolar no parece haber diferencia entre las escuelas privadas, voucher, las subvencionadas podríamos decir, y las públicas, sí, toda vez que tratamos de ver un rendimiento del CIMSE o en otros test que tengan que comparen escuelas públicas con escuelas privadas, siempre las escuelas públicas, ¿cierto?, van a estar abajo en la distribución. O sea, si yo tengo la suerte, entre comillas, de nacer en una familia que me puede enviar a un colegio privado, probablemente mi formación, la calidad de mi educación va a ser mejor. Primera etiqueta que aparece, ¿ya? ¿Qué otras circunstancias más podría pasar? Los recursos de la familia y las ventajas. O sea,
El sistema de voucher chileno está altamente segregado. La literatura y las familias se mueven en ese sentido. Por lo tanto, las personas que van al colegio público, son las familias pobres de Chile, los más bajos deciles de ingresos. Las familias de los más altos niveles de ingresos son las que van a los colegios privados pagados. Y la media de la distribución se concentra en las escuelas subvencionadas, ¿ya? Por lo tanto, yo también podría inferir a partir del colegio donde el niño o la niña asiste el nivel de recursos que tienen sus padres, lo cual podría impactarle su educación, obviamente, y los medios que tenga y las herramientas que tenga para enfrentar el futuro, ¿no? Tercer mecanismo que puede actuar, o que tercera forma de que yo puedo inducir características de los niños a partir del colegio donde asiste. Tiene que ver con esta hipótesis que puede ser desde la discriminación, por un lado, o la reproducción social, que probablemente aquí Luis obviamente nos puede decir mucho más, ¿ya? Recientes investigaciones muestran que la gente, las personas, a partir del colegio donde el cual el niño o la niña asiste, empieza a inferir varias cosas. Y dentro de esas cosas infiere, por ejemplo, que las personas que van a colegios públicos tienen son menos valorables socialmente. En realidad quiere decir que son menos confiables, también se suelen asociar con culturas precolombinas o mestizas. Mientras que las personas que asisten a colegios privados se suelen asociar con mayor capacidad en un amplio rango de tareas, que son más disciplinados y tienen un valor moral mejor, ¿ya? ¿Qué es lo que trato de decir con eso? Nosotros decimos, entonces, si yo le pregunto a un niño o a una niña dónde usted estudió en la primaria, y ella me dice, o él me dice, en un colegio privado, yo puedo inferir todas estas cosas. Puedo inferir probablemente que tuvo una mejor educación, una calidad de educación, que tuvo recursos de familia que le permitieron, obviamente, complementar esa educación, y que probablemente el mercado, la gente, lo observa con ciertas características particulares como la que dice el tercer punto. Ese es nuestro gran soporte para decir que la escuela permite identificar circunstancias que son exógenas, como le digo yo, a los niños, que son básicamente por suerte, ¿ya? Para poder testear si estas circunstancias impactan o no en la desigualdad salarial, nosotros vamos a usar los datos que provienen de la encuesta de protección social. Esta es una encuesta muy valiosa, a mi juicio, porque es un panel, ¿ya?, que no solemos tener en Chile, que tiene varios años, parte del 2002. Lamentablemente el 2012 no se puede usar porque tienen serios problemas. Pero lo que logra, tiene mucha información a nivel individual, pero lo más importante es que le preguntan al entrevistado, le dice usted, en la primaria, ¿dónde estudió? ¿Qué dependencia administrativa tenía ese colegio? Puede ser público o municipal, ¿cierto? Subvencionada o privada pagada. No es fácil, de hecho creo que es la única base de datos en Chile que tiene esta información a nivel de panel, donde uno sabe dónde estudió en la primaria la persona entrevistada y por otro lado tiene su output laboral, dónde trabaja, qué ocupación tiene y qué salario, ¿no? Los individuos que se seleccionaron, ¿cierto? Se van a hacer solo aquellos que participan en este sistema a partir del 1981, cuando se implementa, porque ya una vez que se participa y se matricula, nosotros lo identificamos sus circunstancias al final del día, ¿ya? Tenemos varias características adicionales, como las típicas de una ecuación de Minor, entre comillas, ¿cierto? Los años de escolaridad, el estatus marital, el género, ocupación, sectores y la región donde el individuo está localizado, ¿ya? ¿Cómo vamos a testear esto? Esa es la pregunta. Bueno, aquí hay algunas de estadísticas descriptivas, ¿cierto? Bueno, aquí, para motivar quizás lo que viene, ya podemos empezar a ver que, por ejemplo, en términos de salario promedio, obviamente va creciendo en la medida que nos movemos de un colegio público a un colegio privado. También los años de escolaridad, y las personas que estudian en colegio público tienen mayor número de niños, por ejemplo. O sea, ciertas características que ya nos permiten ver que hay diferencias, al menos en el resultado que vamos a obtener. Esta es la muestra total, ya de la primera etapa, ya 22.000 individuos, ¿cierto?, que están, por lo menos la mayoría tiene al menos 2 observaciones, ¿ya? Un individuo con 2 observaciones, recuerden que es un panel que estamos viendo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Y esta estrategia empírica a mí me parece muy atractiva el trabajo y bueno, obviamente es parte del aporte que Mauricio Gallardo, mi colega, hace a esta forma de abordar el problema, que es una literatura distinta para mí, que tiene que ver con con testear la igualdad de oportunidades, ¿ya? Recuerden que nosotros nos movemos en un contexto que yo les decía, o sea, cuando yo miro el resultado, yo puedo decir, Chile, por ejemplo, tiene un país de alta desigualdad de ingresos.
Yo miro el resultado. Pero nunca yo digo, sabe que las causas que generaron esa desigualdad son justas o injustas. Esa es una pregunta siempre complicada. Yo puedo decir si yo tengo, aprovecho que estamos en un periodo de exámenes, dos alumnos se enfrentan a un examen, pero uno estudia más que otro y le va mejor, yo tengo razones fuertes para decir, bueno, es que esa desigualdad no tiene nada de injusto. Si estudió más, se esforzó más, no tiene nada malo que le haya ido mejor. Pero si ambos estudiantes se esfuerzan lo mismo, pero uno tiene el libro y el otro tiene una fotocopia que no se ve nada, y que tiene la fotocopia le ve mal, por eso debería ser injusto. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, es una pregunta ética y moral que nos puede llevar mucho rato, pero esa es la forma como trata de abordar este tipo de literatura, estas desigualdades, tratando de enfocarse en aquellas eh, características iniciales que son exógenas al individuo, pero que condicionan el resultado que pueda tener después, más allá del esfuerzo que tenga. ¿No? Hay dos formas de testear esto, de acuerdo a la literatura, dos formas que habitualmente se usa. Una es testear la igualdad de oportunidades fuerte, que es la que nos viene a decir Romer en el año 98. Voy a hacer la explicación gráfica. Intuitivamente, ¿qué es lo que podríamos decir? Si yo tengo yo identifico las circunstancias de dos personas, ¿ya? Circunstancias A y circunstancia B. Ellos tienen una serie de resultados probables en su vida futura, una distribución de resultados probables. Sí, independientemente que las circunstancias de ellos son distintas, pero la distribución de posibles resultados es la misma, entonces hay igualdad de oportunidades. Eso nos dice Romer. Igual es súper complicado, si ustedes se dan cuenta, es muy complicado, porque nos quiere decir que en términos estrictos nos dice la distribución de probabilidad acumulada entre ambos individuos con distintas circunstancias tiene que ser igual. Entonces, Lefranc nos viene a decir, ¿sabe que esa definición es muy fuerte? Testearla es muy complicado. Vamos con otra, que es un poco más débil, pero va a testear lo mismo, ¿ya? Que nos va a decir que hay una igualdad de oportunidades, pero es débil, ¿ya? Entre dos circunstancias, en la medida que no haya dominancia estocástica de segundo orden. La primera que dije anteriormente, la dominancia estocástica de primer orden, para los que estudiaron alguna vez decisión bajo incertidumbre, probablemente se van a acordar de eso, ¿ya? La segunda dice, ¿sabe que yo le voy a pedir simplemente que no haya dominancia estocástica de segundo orden? Y eso si eso no existe, yo le voy a poder decir, ¿sabe que hay igualdad de oportunidades? O sea, dos individuos, a pesar que partan con circunstancias distintas, tienen la probabilidad al menos de llegar al mismo output después, ¿no? En términos gráficos, esto tiene que ver con algo así. Aquí voy a pasar rápido, aquí simplemente para poner un poco más de rigurosidad a la definición, ¿ya? Acá tenemos dos distribuciones de probabilidad acumulada, ¿cierto? Pueden ser dos distribuciones condicionadas a circunstancias distintas, ¿ya? Uno con, no sé, con familia de mayor ingreso, otro con familia de menor ingreso. De acuerdo a la definición, ¿cierto? La línea punteada, la distribución de resultados probables de la línea punteada va a dominar a la primera, que es la línea continua. La domina en el sentido que es mejor, tiene una media más alta. Es como si yo tengo dos activos riesgosos y tengo uno con mayor media que otro, voy a elegir el activo con mayor media, ¿ya? Ante riesgos iguales, ¿no? Se la domina. Esta es la dominancia estocástica del primer orden, y la de segundo orden, que es la desigualdad, la igualdad de oportunidades es débil. No dice que tienen que estar una simplemente siempre debajo de otra, sino dice que esto debería cumplirse, lo que está acá, que al final del día nos dice, sabe que basta que pase por debajo una primera distribución para que ya empiece a dominar a la otra en el segundo orden, ¿no? En términos intuitivos, la dominancia estocástica de segundo orden nos dice, sabe que ante dos activos riesgosos que tienen igual medio, usted elige el que tiene menos riesgo. ¿No? Eso no, lo cual es bastante intuitivo. Lo importante es que hay un autor que se llama Chorro, el año 83, que él llegó a una igualdad muy interesante. Él sabe que es coherente o es equivalente testear la igualdad de oportunidades débil usando la curva generalizada de Lorenz. Y esto es más simple, porque si usted tiene dos curvas generalizadas de Lorenz y las grafica, si una está arriba de la otra, la domina. Quiere decir que independientemente a cada uno de los resultados probables, siempre una puede dar un welfare, un beneficio o un bienestar más alto. Nosotros vamos a utilizar esta definición, la de Chorros, para poder testear nuestra hipótesis. ¿Qué vamos a hacer aparte de eso? Vamos a utilizar esta técnica que no paramétrica, ¿cierto?, de testear con la igualdad de oportunidades, con el enfoque de la igualdad de oportunidades, y después nos vamos con la clásica, con la técnica clásica, que es una estimación, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer para eso? Primero vamos a usar la corrección de Heckman de dos etapas.
porque obviamente hay sesgo de selección en el mercado laboral. Nosotros observamos solo a la gente que está participando, o sea, no observamos todos los que participan, simplemente observamos los que tienen un salario positivo. Entonces corregimos por ese sesgo de selección con esta técnica que es clásica, y después nos vamos con la ecuación empírica, ¿ya? La primera ecuación que ustedes ven acá es la ecuación de selección de Heckman, la segunda ya es la clásica, que es la de Minsky, ¿ya? Tenemos el salario que el individuo percibe en un momento determinado en el tiempo, ¿ya? Que va a estar en función de una serie de controles. Algunos controles son varían a través del tiempo, otros controles no varían, ¿ya? Y tenemos este intercepto individual, ¿ya? O efecto individual, que puede ser aleatorio o fijo, y tenemos el error, ¿ya? Después le voy a hablar un poquito más acerca de la técnica que estamos usando acá, porque esto es un panel, como tenemos un panel, podríamos usar efectos fijos o efectos aleatorios. ¿Cuál es el tema? Que si usamos efectos fijos, se nos va a desaparecer la variable de interés, porque la variable de interés, que en donde estudió usted cuando estaba en la primaria, es fija a través del tiempo. Entonces, no podemos usar efectos fijos, pero ahí hay una forma que podemos abordar esto, que se la voy a explicar cuando ya vayamos a los resultados. Entonces, en resumen, tenemos dos formas de abordar este tema. Una es a través de esta técnica no paramétrica, que es el testeo de la igualdad de oportunidades. Segundo, a través de lo clásico, ¿cierto? Que es la ecuación de Heckman. Nuestra variable de interés clásica, nuestra variable de interés acá es el tipo de colegio donde estudió en la primaria, ¿no? Va, acá están los resultados. Esta es la curva generalizada de Lorenz, ¿ya? De acuerdo al tipo de dependencias de la escuela primaria donde asistió los individuos, ¿ya? ¿Qué es lo que llama la atención? Obviamente, si la curva de Lorenz está más arriba que otra, la domina, de acuerdo al criterio de dominancia estocástica segundo orden. En términos simples, ¿qué nos está diciendo? Que individuos que frente a distintas circunstancias pueden llegar a distinto nivel de bienestar, o en este caso a distinto nivel de salario. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Los individuos que estudiaron en colegios privados siempre, a cualquier nivel de esfuerzo particular, van a conseguir un output, un resultado más alto que los que estudiaron en colegios subvencionados, que son los que están en la puntada, y los que estudiaron en colegios públicos, que son los que están acá, la puntada más pequeñita. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? Si dos personas que parten con distintas circunstancias, ¿ya? Uno más aventajado que otro, hacen el mismo esfuerzo, se esfuerzan lo mismo, el que está más aventajado va a conseguir un output mejor, siempre un resultado mejor. Eso es lo que nos dice. Y es claro, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos aparte de eso? Decimos, bueno, vamos en realidad a, a hacer una diferencia entre los intervalos para ver si en realidad estos son distintos de cero o no. Al final del día, los tres gráficos nos muestran, cuando uno va comprando, hace los pares ordenados, nos muestran que la diferencia es estadísticamente significativa. O sea, es estadísticamente significativo que la persona que estudia en un colegio privado tiene mejores resultados en términos de salario que la que estudia en un colegio subvencionado y la que estudia en un colegio público. Son todas distintas de ser, así que no hay que duda de eso. Aparte de eso, podemos hacer, testear la dominancia estocástica de primer orden, la primera que yo les decía, ¿no? O sea, si una curva está por debajo del resto domina a las que vienen. Y acá se cumple lo mismo. La probabilidad de distribución acumulada, empírica, del salario de las personas que estudiaron en colegios privados, siempre está por debajo. O sea, dominan las otras. ¿Qué nos quiere decir esto? Que antes, por ejemplo, acá, estos 500.000, la probabilidad de tener un salario de 500.000 o mayor siempre es más alta en un colegio privado, alguien que estudia en un colegio privado, comparado con el que estudia subvencionado o público. Entonces, de acuerdo al criterio de la igualdad de oportunidades, nosotros podemos ver que se rechaza la hipótesis, no hay igualdad de oportunidades, y las personas que estudian en distintos colegios tienen, o sea, podemos decir con poca probabilidad de equivocarnos, que tienen una serie de resultados posibles en el futuro muy diferentes entre ellos. Vamos con la ecuación de Mises. A ver, acá, sin ser muy técnico, porque no creo que sea el momento, pero decirle algunas cosas. Recuerden que nosotros tenemos una ecuación de panel, ¿ya? El panel que tenemos, ¿cierto? Tenemos, ¿cuál es el problema que estamos enfrentando? Nosotros no vamos a usar efectos fijos, porque si usamos efectos fijos, recuerden que en un estimador within, y al ser un estimador within, lo que va a hacer en la primera, antes de estimar, va a ser la diferencia, y la diferencia me va a eliminar todo lo que es fijo a través del tiempo. Que yo decía que es el colegio donde estudió la persona en la primaria. O sea, uno esperaría que cada vez que le pregunten diga lo mismo. También siempre podría pasar que cambie, pero no. O sea, si yo estoy en la primaria, después me preguntan de nuevo si estoy del panel, estoy en la primaria en un municipal. Podría estimarlo por efectos aleatorios.
¿cierto? Pero ¿cuál es el problema con los efectos aleatorios? Si yo sé que mi variable de interés es endógena, los efectos aleatorios no van a ser consistentes. Y aquí aparece algo interesante, que viene una técnica de Hausman y Taylor del inicio de los 80, creo que nos dice, ¿sabe qué? Pero podemos tomar lo mejor de los dos mundos. Con las variables exógenas, haga una estimación en la primera etapa, usando el estimador Within, utilice los residuos que le quedan sin explicar, vaya a la segunda etapa y estime aquellos coeficientes que son fijos a través del tiempo. Entonces tiene lo mejor entre comillas, de ambos mundos, es una estimación por variables instrumentales, donde permite estimar los que son variables a través del tiempo, a través de un estimador de efectos fijos, y después estima los otros como una especie de variable instrumental. ¿Qué nos permite esto? Nos permite recuperar un parámetro que es el parámetro de la escuela privada y pública, donde estudian los chicos y las chicas, los niños y las niñas, que en otro contexto no lo podríamos hacer con un estimador de efectos fijos. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? Tenemos un OLS convencional, el Random Effects, segunda columna, el Hausman y Taylor, que es el estimador que yo le hablaba, y acá tenemos la Memilla McCarthy estimador, que este es igual que el anterior, pero es más eficiente. Para ser más eficiente, todavía es sin costo en la vida, en realidad. Le pide que los instrumentos sean exógenos en cada punto del tiempo, por lo tanto, solo permite usar paneles balanceados. ¿Qué es lo que es interesante acá? Si ustedes se dan cuenta, y lo que es, acá obviamente la variable de referencia es el colegio público, ¿ya? O municipal. O sea, esto representa cuánto, siempre tienen que ser leídos los coeficientes con respecto al colegio público, ¿ya? Lo que es, lo que podemos ver a partir de todas, ¿cierto? La estimación y todas las columnas es que los parámetros son estadísticamente significativos, y lo que nos viene a decir que haber estudiado en un colegio privado, con respecto a lo público, siempre le va a dar un salario mayor y estadísticamente significativo que la persona que estudia en un colegio público, ¿ya? Eh, Recuerden que esto, como la variable dependiente acá es el salario, esto como es un logaritmo, no puede ser interpretada directamente, pero podríamos hacer una aproximación, ¿ya? O sea, aquí estamos hablando alrededor de un 30%, aquí cerca de un 40%, ¿ya? Esto como decía yo, esto es igual para cada una de las estimas. Va cambiando un poco el valor de la estima, pero cualitativamente es la misma. Siempre el haber estudiado en un colegio privado con respecto a uno público le da un premio salarial muy alto. Y lo mismo pasa con el privado, con el subvencionado respecto al público, ¿ya? Por lo tanto, es muy coherente con lo que decía la otro tipo de estimación, en realidad, que si usted estudió acá y tiene una serie de circunstancias que lo van a favorecer en el mercado laboral, va a ganar más dinero. No es el objetivo del trabajo, pero interesante algunas cosas. O sea, en los años de escolaridad, el típico del retorno a la educación, de una ecuación de Mincer, nos da bastante parecido a estimaciones con variables instrumentales que se han usado en la literatura chilena, ¿ya? Yo me atrevería a decir que está entre un 6 y un 7% el retorno por un año de escolaridad, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos finalmente? Simplemente para propósitos gráficos, le dimos le dimos el premio, o sea, equilibramos las tres distribuciones de alguna manera. O sea, si le fuimos dando el premio que correspondía al colegio de privado, a cada uno de los otros, al colegio público y después el privado al subvencionado, para ver en realidad si que nosotros corregíamos por ese premio a las tres distribuciones si existían diferencias. Y el resultado es que no hay diferencia significativa en la distribución del salario para las tres circunstancias si que uno corrige por eso. No lo hay en la curva generalizada de Lorenz, no se aprecia ningún tipo de diferencia, y cuando uno hace la diferencia entre las tres distribuciones, se puede apreciar que el cero está incluido, aparece en la gran parte de la distribución, toda prácticamente, salvo acá, ¿no? Principales conclusiones de este trabajo. Primero es el rechazo de la hipótesis de igualdad de oportunidades con respecto al salario para el mercado laboral chileno, ¿ya? En términos simples, ¿qué nos quiere decir? Que cuando yo tomo un niño o una niña que estuviera en un colegio privado en Chile en los años 80, probablemente, lo más probable que el resultado que ese niño o niña tiene en el mercado laboral, aún al mismo esfuerzo de una persona que estudia en un colegio municipal, siempre va a ser mayor. Y es mayor no el privado con respecto al municipal, y es mayor el privado que el subvencionado, y el subvencionado es mayor que el público, ¿ya?
¿Cuáles son las razones que hay detrás? Nosotros, recuerden que yo partí diciendo que nosotros asumíamos que el colegio es una especie de etiqueta. Pueden ser al menos tres razones. Puede ser que tuvo mejor educación, mejor calidad de educación. Entonces la persona, como tuvo mejor educación, en el mercado laboral es más productivo, y como más productivo se le paga más. No tenía ningún tipo de discriminación ni nada. Podría ser simplemente que está aprovechando, está rentando de los recursos de la familia. O sea, como mi familia tiene dinero, me puedo mandar a un colegio privado, yo tengo redes, esas redes las uso cuando entro a trabajar y gano más dinero a pesar de tener igual productividad con alguien que estudia en un colegio municipal o subvencionado. O puede ser simplemente discriminación. Recuerden lo que parece ser pasar en Chile, que en realidad la gente, cuando uno le pregunta, por ejemplo, yo que soy hijo de escuela pública en Chile, perfectamente, si me preguntan a mí, ¿usted dónde estudió en colegio público? Perfectamente podría decir que mi moral probablemente es discutible, o mis valores morales son más bajos que el resto. Me pueden relacionar con un pueblo precolombino, sabemos que en Chile también hay discriminación, ¿cierto? O el salario, ¿cierto? Una DAMI siempre aparece negativa si uno se autodeclara que pertenece a un pueblo indígena, o también se podría asumir de que yo no tengo las habilidades que tiene, aún sin tener que demostrarlas, una persona que estudia en un colegio subvencionado o privado. Entonces, tres mecanismos de circunstancias se pueden trasladar al mercado laboral. Esto puede tener efectos importantes. Recuerden que la estimación de Hausman y Taylor nos dice que aproximadamente es un 31 y 45% de premio con respecto al público para el subvencionado y privado respectivamente. ¿Ya? En términos de desafíos de política, puede ser, o sea, la forma como está constituido, se construyó el sistema voucher en Chile parece funcionar como un mecanismo adicional que promueve las diferencias. ¿Ya? Eh, la segregación que tiene y la información que empieza a transmitir. ¿Ya? En términos personales, a mí, bueno, este tema que siempre me preocupa, pero la desigualdad, el resultado que uno observa en Chile, tiene su origen en una desigualdad de oportunidades que parte del inicio. La pregunta es, bueno, ¿cuál solucionamos primero? Eso es difícil, pero yo creo que no hay que dejar ninguna de lado, porque la desigualdad de resultados es el ahora, es el mensaje que la persona no tiene para comer, no puede acceder a salud. Esa desigualdad hay que afrontarla y hacerse cargo de ella. Pero esa misma desigualdad puede generar un efecto de retroalimentación a la primera, porque si yo le doy más a esa familia puede tener más recursos para apoyar a un niño y una niña en su educación. Y esa es la que va a ser permanente en el tiempo, pero para esa va a tener que pasar por lo menos unos 25 o 30 años para poder observarla recién en el mercado. Pero necesariamente una política de largo plazo, creo yo, tiene que ir balanceando ambas. Esa sería como, esa es muy, muy personal, en realidad, la conclusión que yo saco de este trabajo. Eso sería. Muchas gracias. Quedamos abiertos a las preguntas que puedan existir, ¿ya? Así que yo acá tengo, aquí déjenme manejar un poco, aquí yo voy manejando las preguntas, también las pueden escribir. Yo veo aquí Camilo, tiene levantada la mano, le voy a permitir. Hola, Víctor. Camilo, ¿cómo ¿Se me está escucha? Camilo? Sí, se Muy escucha bien. perfecto. Vale, Víctor, bueno, muchas gracias por el trabajo. Bueno, a mí personalmente, por interés, pues sabrás que conozco bastante de ese tema. Y bueno, me quedó súper clara la presentación. Realmente es un trabajo que yo pienso que aporta mucho a la discusión actual en Chile, en temas de política. Y me gustaría hacer la diferenciación, porque es súper interesante lo que tú hablas de de lo que es el largo plazo, porque se ha hablado mucho en la literatura sobre lo bueno y lo malo que trae este sistema de voucher, muchos indicadores. Por ponerte un ejemplo, el alcance educativo de los estudiantes, la tasa de graduación, la probabilidad de entrar a la universidad, y bueno, ahora con esto, pues las diferencias en las ganancias o digamos que ese premio por pertenecer a diferentes escuelas en salario. Pero es muy interesante porque poco se ha discutido de largo plazo. Y hay un trabajo, yo no sé si tú lo conoces, que es de Bravo y compañía del 2010, donde ellos hacen algo muy parecido a lo que tú intentas hacer con Mauricio, pero ellos primero lo que hacen es estimar la probabilidad de las familias, ¿cierto?, de acceder a diferentes tipos de escuelas, de mantenerse en estas escuelas, y luego lo que hacen es modelar cómo esta probabilidad afecta el resultado de los estudiantes en diferentes indicadores, entre ellos la probabilidad de asistir a una escuela privada, ¿cierto? Dadas las facilidades del voucher, entre comillas, el logro de graduarse de una escuela privada, de graduarse de una escuela secundaria, que eso también es interesante,
la probabilidad de entrar a la universidad, de permanecer en la universidad y luego la participación en el mercado laboral. Solamente por darte algunos resultados, ellos encuentran que este voucher incrementa la tasa de graduación en los niños de primaria en 0,6 puntos porcentuales, en graduación de secundaria en 3,1 puntos porcentuales, en asistir a la universidad 3 puntos porcentuales y en terminar la universidad, que son los 4 años, 1,8%. Entonces, fíjate que ellos, utilizando la misma encuesta que tú haces para dos olas, 2002 y 2004, comparan bajo simulación, ¿cierto? Cómo cambian los resultados de aquellas personas que estuvieron expuestas completamente durante su vida escolar al voucher y aquellos que no estuvieron expuestos al voucher y hacen esas comparaciones y yo me imagino que sacan los resultados. Así que sería muy bueno, digamos, que comparar los resultados que tú tienes con Mauricio con esto que tienen los autores, porque realmente es un trabajo que tiene un modelo teórico bastante completo. También tiene el resultado de los problemas de optimización y también hace todo el tema de correcciones por Heckman que tú mencionas en el trabajo. Entonces, me Buenísimo. parece súper interesante que revisen el trabajo si no lo han revisado. No, Y no lo he otra revisado, Camilo. Sí, bueno, yo te lo puedo pasar después por Dale, correo. dale. Sí. Lo otro es que en el tema de política, yo creo, Víctor, que esto es interesante porque en el 2016, no, 2017, perdón, se aprobó el tema de la ley 21040, que es el de la nueva educación pública, Mm. en donde se trata, ya desde el 2015, con la ley de inclusión, se trata de ponerle fin a estas dinámicas de mercado porque pues, ya la evidencia demuestra que realmente no solamente hay segregación, sino que también, como tú mencionas, hay una etiqueta negativa para los niños que se quedan en las escuelas públicas sin querer estar por muchos tipos de restricción. Entonces, lo que esta nueva educación pública lo que trata es de decirle a los padres que confíen más en el sistema público, le quita la responsabilidad a las municipalidades del manejo, tanto administrativo como financiero de las escuelas públicas y lo traslada a los servicios locales de educación. Entonces, fíjate que esto nutre la discusión de la importancia de contar con políticas encaminadas a acabar con el sistema de mercado, porque ya hay mucha evidencia desde muchos frentes, calidad, eficiencia, retornos educativos, que demuestra que la etiqueta sí tiene algo negativo en el desempeño de los estudiantes y de las escuelas, digamos. Entonces, me parece muy interesante esto. Yo solamente pues quería preguntarte, digamos, ¿cómo crees tú, si conoces, me imagino que sí, el tema de la nueva ley, cómo podría enmarcarse estos resultados en esta ley que te menciono? Sí, esa es una pregunta interesante, Camilo. A pesar de que, claro, va a pasar tiempo para que podamos testear empíricamente qué es lo que va a pasar con eso. Sabes que mi intuición eh, es un poco pesimista. Pero es pesimista en qué sentido? Yo creo que, eh, o sea, las familias, por ejemplo, en Chile, las familias de clase media, les gusta la segregación escolar. Cuando ellos dicen, usted, ¿por qué no manda a su hijo a un colegio público? Dice, no, es que los niños en realidad tienen bajo autocontrol, son como peleadores y un montón de cosas más. Entonces, no, yo los mando ahí porque me gustan los valores morales que tienen y me gusta en realidad eh, eh, que estén con algo, con los iguales, no con otros. Entonces, ¿por qué soy pesimista? Digo, esta ley, claro, si uno va terminando el lucro, por ejemplo, van a aparecer colegios privados, 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 ¿cierto? Y los colegios públicos. Eh, yo creo que lo que puede hacer es polarizar aún más la cosa. O sea, la inferencia negativa acerca de la gente que estudiaba en colegios públicos, eso no se va a terminar con una ley. Y eso va a seguir persistiendo en el tiempo. Si la única forma que creo yo que se contrarreste un poco esto es que la educación pública sea tan buena que haga salir gente tan bien preparada y que permita defenderse en el mercado laboral con la gente de los privados, aún sobre esta discriminación o estigma que va a seguir existiendo. A mi juicio, yo no sé, o sea, lo que me da la impresión es que los colegios privados probablemente van a abrir un mercado más amplio para capturar más gente, no van a perder tanta gente como pensarían. Piensa que ahora tiene como el 7% del mercado, o sea, algo más van a capturar porque no se van a poder quedar solo como el 7, o quizás sí, y el otro 93 o el 90 va a entrar solo colegios públicos.
Y ese estigma, la pregunta es, ¿ese estigma que hay va a seguir existiendo? Si sigue existiendo, va a empezar a erosionar muchas cosas de las que se pueden conseguir, a no ser que la calidad de la educación pública aumente mucho, pero eso, o sea, yo estudié en un colegio municipal, yo sé lo que es la calidad de educación de la municipal en Chile, a pesar de que fue hace hartos años atrás, pero me cuesta pensar que en un corto plazo eso cambie tanto de tal manera que podamos abrir un mundo de oportunidades a los niños y niñas que están en estos colegios. A pesar, como digo yo, que esta reforma del 2008, que mejora el acceso a gente más de menores ingresos a los colegios voucher, ha tenido un buen desempeño, sí es verdad. Pero otra cosa es el mercado laboral. Claro, o sea, yo lo digo porque fíjate que también quiero resaltar el tema de que tú incluyes en este análisis el tema de las escuelas privadas no subvencionadas, porque normalmente en los estudios Mm, se compara las vouchers con las públicas, mm, pero, pero estos autores que te menciono también dicen, cuidado que el tema del sistema voucher abrió una ventana de posibilidades a crear escuelas privadas subvencionadas que no guardan relación en cuanto a la calidad con las escuelas privadas privadas. Entonces, fíjate que también hay un estigma en comparación de las escuelas privadas con las privadas subvencionadas en temas de resultados, ¿vale? Y bueno, en base a lo que te preguntaba, yo también tengo como una concepción personal y es que el tema de segregación en Chile tú lo puedes estudiar desde dos aristas. El primero es desde el sistema de la oferta y el otro desde la demanda, porque una cosa es cómo segregan las escuelas, el tema de la selectividad para tener mm, mejor desempeño, pero otro muy diferente son las preferencias y las mm, posibilidades económicas de los padres. Hay correcto. evidencia totalmente cualitativa en Chile de entrevistas y todo eso, que le preguntan a los padres cuáles son los criterios que ellos toman en cuenta para poder mandar a sus hijos a las escuelas y hay una digamos que preferencia de la clase media, que fue como esta clase social que salió a flote con el mercado, con el sistema de mercado, que ellos dicen, yo prefiero la escuela voucher por sus criterios de selectividad, Mm, principalmente por el miedo a la mixtura social. Es decir, yo no quiero que mi hijo se mezcle con, no sé, la palabra coloquial con personas de bajos recursos. Entonces, digamos que yo creo que esta política apunta un poco más a solventar la segregación del lado de la oferta, pero todavía queda pendiente un tema por el lado de la demanda y es cómo las familias cambian de pensar en que lo público no siempre es malo y lo privado no siempre es bueno. Digamos que es súper interesante, así que, bueno, te recomiendo el paper que te digo y, bueno, de pronto podríamos conversar más adelante, pero está muy por bueno el supuesto. trabajo. Gracias, Camilo. Muchas gracias por tus comentarios. Están muy interesantes. Muchas gracias de nuevo, Camilo. No sé si hay más preguntas, comentarios. ¿Nos queda tiempo todavía? Sí, sí, nos queda un poquito de tiempo. ¿No, nada? Víctor, una pregunta, solamente una Cuéntame. pregunta. ¿Ustedes calculan probabilidades cuando hacen la corrección de Heckman? O Es, sea, sí, recuerda que la corrección de Heckman lo que hace es estimar la probabilidad, o sea, estima la probabilidad predicha de pertenecer a un mercado laboral en función de una serie de características. O sea, recuerda que la dependiente es 1 y 0, no pertenece al mercado laboral mm, o no pertenece. Y ese, después tú construyes el ratio inverso del ratio de Mills y entra como una variable adicional a la segunda etapa, entonces lo que hace es reducir el sesgo como una especie de variable omitida. Es como poner un proxy. Que va tu proxy para que no tengas problemas de variable omitida. Esa es la forma. sí, es como, como controlar por la Como, exacto, probabilidad de, exacto, claro, ya. exacto. Porque fíjate que estos autores sí calculan la probabilidad, porque ellos hacen varios escenarios. Bueno, ahí está también el tema. Puede ser un paper muy bueno, pero bajo muchos supuestos. Ellos sí calculan la probabilidad de las familias de acceder a cada tipo de escuelas, pero antes y después de la política de voucher. Entonces ellos Ya. mencionan como que el niño a lo largo de su vida escolar se enfrenta a tres decisiones, por así decirlo, con las familias. Una, cuando decide estudiar en una escuela primaria, ellos deciden entre pública, subvencionada y privada. Luego, cuando pasa de primaria a secundaria, también se enfrenta a una decisión si es continuar en esta escuela
o cambiar de escuela, también se enfrenta a estas tres decisiones. Y luego, cuando ya cumple la edad, pues decide si entrar o no entrar a la universidad. Entonces ellos asumen que si no entra a la universidad, como es prohibido el trabajo en menores de 16 años, entonces ellos se quedan en sus casas. Y luego ahí como que modelan esas probabilidades y en base a esas probabilidades es que calculan los efectos que esta política de voucher podría tener. Así que también pues echarle una mirada a eso porque sería muy interesante incluirlo de alguna forma, si se podría. Ya, sí, perfecto, amigo, sí, entiendo. Gracias, amigo. Bueno, si no hay un minuto más para que piense si hay alguna pregunta, comentario, sugerencia, sería muy bienvenida. Bueno, si no hay comentarios, solo agradecerle la presencia en el seminario. Cualquier duda, pregunta o comentario que alguien por timidez no lo haya querido hacer, me pueden escribir al correo. La siguiente semana, bueno, le estaremos avisando en realidad cuáles son los siguientes seminarios que vienen para el departamento, así que muchas gracias a todos, que tengan un buen resto de tarde.